primas, el proceso de fabricación del cemento. A ver, pero que Barmuta que me dice acá que rinden hoy, perdón, porque era largo y quiero leer. A las 18, si por ahí tendrían. Estos son recursantes, Juan. Barmuta sería para los recursantes, ¿verdad? Te anoto ya. Bueno, cuarto, está anotado, Barmuta, pero quédate en lo que puedas, ¿sí? Él les decía que este material, el PowerPoint también, ¿verdad? Contiene fragmentos de esto, pero los PowerPoint son realmente, no son cortos, pero acortados, digamos. Y por ahí está bueno, ¿verdad? Leer de un material. Entonces yo les voy a dejar esto con una guía de estudios que no se entrega. Que igual que lo que hicimos en agua, le va a servir a ustedes cuando están estudiando para ir marcando, ¿verdad? Y bueno, y generalmente los exámenes se basan en las guías, porque si no, ¿para qué le voy a dar, verdad? Por ejemplo, dice acá, definición de fraguado, qué ecuación química representa el fraguado de la cal hidratada, explicar realmente, bueno, así, una serie de preguntitas o cuestiones, ¿verdad? Que le va a ayudar a ustedes a fijar las cosas importantes de este tema de aglomerantes, ¿sí? Tiene unas cuantitas hojas, pero vale la pena porque acá está toda la información que hemos desarrollado. Otra cosa que les recomiendo fuertemente, como se dice, es mirar los videos, ¿sí? Por ejemplo, sobre la clase de hoy, yo voy a poner también unos videos donde se realizan las prácticas sobre los cementos, que yo ya le había dicho que son muy largas, muchas de ellas son muy largas. Entonces, no podemos llegar a hacer y no tenemos todo, pero ustedes van a hacer más adelante en el laboratorio que tienen de materiales, ¿verdad? Entonces, para ir ya teniendo una idea nomás. ¿Qué es lo que hoy vamos a desarrollar? Y cualquier cosita, entonces me preguntan al privado, no hay problema. Mañana llevo el material a la hora de práctico voy a llevar y voy a dejar en la copistería Raquel, que está bien enfrente al portón principal de la uni. Sí, porque ahí no se le pierde mis materiales, entonces voy a dejar ahí, ¿sí? Y voy a retirar en una semana, o sea, ustedes tienen que hacerlo lo antes posible. Voy a la presentación entonces de la clase de hoy, que tiene que ver con los ensayos químicos físicos que se hacen sobre los cementos. ¿Alguien ya vio algún video de los enlaces que subí? Parece que no, ¿verdad? Bueno, en esos videos se podía ver dónde, ¿verdad? Yo les había dicho que la piedra caliza en nuestro país se encuentran principalmente los yacimientos, están en Concepción, más específicamente en un lugar, no sé si es una ciudad o es un distrito, ¿verdad? Que se llama Vallemi. Y la cantidad de materia prima que hay ahí da para una explotación por muchísimos años. O sea, tenemos suficiente materia prima del lado de la piedra caliza para poder fabricar los cementos. También les había escrito ahí, por ahí si les resultó confuso, les escribí yo que hace unos años atrás la producción de cemento era una exclusividad de la industria nacional del cemento y es uno de los productos controlados por los organismos oficiales de control de los parámetros como el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y Metrología, así se llama ahora, que es INTN. Bueno, después cuando subió el presidente Cartes de presidente, bueno, la ley se cambió ahí bueno, y se abrió un poco al libre mercado y bueno, él tiene ahora, ¿verdad? Una fábrica de cemento. No estoy diciendo que hizo bien o que hizo mal, pero ustedes tienen derecho a saber.
¿verdad? El mismo que era presidente de la Industria Nacional del Cemento es el que ahora maneja SECOM, ¿verdad? O sea, que utilizar el conocimiento del Estado para los bienes particulares, ¿verdad? Pero bueno, miremosle desde el punto de vista del crecimiento y de ofrecer mano de obra, ¿verdad? Calificada, etcétera. Ingenieros, muchos técnicos trabajando. Y no le subí ese video, creo, de SECOM, porque tenía un poco de tinte político, pero yo no quiero que me malinterpreten, ¿verdad? Pero ya se habrán dado cuenta de mis inclinaciones políticas, ¿verdad? Pero bueno, eso es aparte. Quería nomás contarles eso, de que hay otra industria muy grande en la misma localidad, sacan la materia prima, y no sé dónde termina de hacer su producto, porque la Industria Nacional del Cemento saca la materia prima en Vallemí, fabrica el clinker, para los que estuvieron en la clase pasada les va a sonar, ¿verdad? Fabrica el clinker en Vallemí y ese clinker transporta en barcazas hasta el puerto de Villeta, ahí en Central, cerca de Asunción, donde termina la molienda fina del cemento y el agregado del yeso, ¿verdad? Y el envasado en los diferentes volúmenes que vende INC, ¿sí? Así es como funciona. Bueno, entonces nosotros vamos a ver hoy los ensayos que se hacen. Disculpen que no sé qué pasó acá. Las propiedades y ensayos sobre... ¿Me escuchan, verdad, chicos? Sí, profe. Bueno, está bien. Propiedades y ensayos sobre el cemento Portland, que habíamos dicho que es el cemento artificial, porque si bien se utilizan materias primas naturales, pero la proporción, el mezclado, la calcinación y todo eso se hace en fábrica, o sea, no es un producto natural, ¿verdad? Y se llama cemento Portland y es el más utilizado por nosotros en todas nuestras construcciones, pequeñas o grandes, ¿verdad? Entonces tiene, por supuesto, propiedades ese cemento que vamos a ir viendo cuáles son, tanto físicas como químicas, que tienen que reunir, ¿verdad?, algunos requisitos para poder ser aprobado y utilizado en las construcciones, porque imagínense ustedes, son puentes, represas, pavimentos grandes, edificios, o sea, tiene que reunir las características propias para la construcción. Entonces están reglamentadas todas esas propiedades, dentro de qué valores deben estar, ¿verdad? Y en todos los países existen reglamentaciones para el control y el cumplimiento de esas propiedades. En nuestro país, como les dije recién, es es el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, se llama ahora. Es la que controla, ¿verdad?, todo, desde las balanzas hasta la calidad de los cascos, la yerba mate, el cemento Portland, el hierro, el acero, ¿verdad? Todo lo que son productos sensibles para la sociedad y que tienen que ver con la seguridad, etc. Entonces, acá, INTN. El INTN está ubicado en Asunción, bien enfrente de aquel supermercado que se había quemado, que fue muy grave, el Licuado Bolaños. Bien enfrente está el INTN. Bueno, y las pruebas al que se someten en general al cemento seco, el cemento sin mezclar todavía con agua y piedra o lo que sea, son peso específico, densidad, sutileza, fraguado, que sí ya es sobre la masa, constancia de volumen, o sea, cuánto puede expandirse o contraerse, y también la resistencia mecánica, que esto sí ya es sobre la masa. Y también hay pruebas químicas para poder determinar la composición del cemento, es decir, que se mantenga de todos estos que ya vimos la clase pasada, que se mantengan dentro de estos límites. Así, ¿verdad?
óxido de calcio entre 58 y 66, ¿verdad? El que mayor componente, proveniente de la caliza, de la piedra caliza. Estos son el óxido de aluminio o alúmina y el óxido férrico y la sílice, ven que son también componentes importantes, sílice 18 a 25, alúmina 4 a 12, son componentes importantes y estos tres provienen de la arcilla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Era piedra caliza y arcilla mezcladas en proporción, finamente molidas, etcétera, y luego cocidas para obtener el clinker a unos 1500 grados centígrados. Entonces son los componentes mayoritarios y luego hay componentes en muy baja cantidad, muchos de ellos son indeseables también, ¿verdad? Y deben mantenerse bajitos nomás. Esto también se puede analizar, esto es muy largo, es lo que el programa pide, ¿verdad? Pero es imposible realizar porque son técnicas que llevan días. Entonces ya hace un tiempo habíamos quedado en explicar nomás. Por ejemplo, el peso específico del cemento Portland varía entre estos valores, 3 y 3,15, bastante acortadito el rango. Y se establece, ¿verdad?, que luego de calentado al rojo oscuro durante 30 minutos, ese peso específico tiene que quedar entre 3,05. O sea, se hace antes y después de calentar. ¿Cómo se determina? En realidad la prueba esta no es complicada de hacer, solo que hay que tener el instrumental para eso. Hay dos métodos, Le Chatelier y de Schumann. Y lo que hacen estas dos técnicas, ahora vamos a ver enseguida un esquemita, es utilizar algunos líquidos que no alteran el cemento, que hacen que el cemento se disperse ahí, ¿verdad? Pero que no altera nada, ¿verdad? Como por ejemplo el agua si vos le mezclas con agua, dentro de un rato se va a endurecer, ¿verdad? Entonces no es agua lo que se usa, se usa algún solvente, querosén, trementina, benzina, etc. Y en ambos casos, tanto el de Le Chatelier Candlot, que es uno nomás, o el de Schumann, lo que se determina es el peso específico por la relación peso-volumen, ¿verdad? O sea, el peso de cemento que desplaza cierto volumen de la trementina o de la benzina que se utilice. Se carga con líquido en un recipiente, se enrasa, ¿sí? Se agrega cierto peso de cemento y luego se mide el volumen que desplazó ese cemento. Acá tenemos el dispositivo, esto nosotros no tenemos. Habría que preguntarle al profesor Lachuk si hay ahí en el laboratorio de materiales, ¿sí? Este es el volumen, se llama, nómetro, así, ¿verdad? Acá tenemos un pequeño embudo, este es un cuello que tiene medidas para poder medir el volumen, sí, acá están las escalas, y hay una parte que sería esta que está ensanchada. Acá se deposita la muestra. Todo esto son medidas estándares. Parece un matraz aforado esto, ¿verdad? Pero en realidad es un material exclusivo, ¿verdad?, para poder medir el peso específico. La densidad aparente se determina pesando 1 litro de cemento, porque la densidad ¿verdad?, es la masa sobre el volumen, ¿cierto? Se llena una medida mediante un embudo especialmente dispuesto hasta que uno mida 1 litro de cemento. La densidad aparente varía con el grado de finura, por eso el método no tiene mucha variabilidad, o sea, no es muy específico hacerlo de esta manera. Porque cuánto va a entrar en el recipiente de 1 litro va a depender mucho de qué tan fino es, a pesar de que hay un grado de finura establecido, ¿verdad?, que enseguida vamos a ver. Acá tenemos algunos valores, ¿verdad?, que pueden variar si está asentado el cemento o no. Acá tenemos el recipiente para la densidad aparente. Las palitas para poder, esta es la jarrita que tiene que tener 1 litro, ¿sí? Exactamente.
La sutileza o finura, esto es muy importante para el fraguado. Por ahí en el examen puede preguntarse esto, por ejemplo, en qué influye la finura del cemento o la sutileza. El cemento es un material muy fino de textura casi como una harina de trigo, así debe ser, porque tiene fundamental importancia para su fragüe, es decir, para la reacción química que va a llevar al endurecimiento y la formación de esos módulos de silicato con óxidos, etcétera, que vimos la clase pasada. Para formar una pasta normal y ven especialmente en su resistencia, o sea que va a resistir las fuerzas de tensión a las que va a estar sometido después de secado. Entonces todo esto está en relación directa con la sutileza o finura del molido. Parece algo muy fútil, digamos, pero no, la finura del cemento es muy importante. Y para esto lo que se hace es hacer pasar el cemento a través de tamices superpuestos. Tamices, chicos, son como coladores, como esos coladores de harina de maíz o algo que por ahí en casa. A mí no es igual que se usa para afinar la harina de maíz cuando... Sí, exactamente. Sí, el colador, así es, ese es el tamiz. Entonces, en los tamices superpuestos se tienen tamices con varios tamaños de malla, que sería el tamaño del agujerito, ¿verdad? De por donde va a pasar el material. Y este tamaño es muy pequeño en micras o micrones, porque claro que el cemento es muy finito, ¿verdad? Y se tiene que tamizar con el cemento seco, que se tiene que secar primero 1 a 2 horas a esta temperatura entre 105 y 110 grados centígrados. A ver, voy a mirar, ya les voy a mostrar el tamiz cómo es y después volvemos ahí. Ven, acá, esto por ejemplo es muy grueso, ¿verdad? Es más bien para piedras, porque acá el cemento obviamente va a pasar de largo, ¿verdad? Pero por ejemplo en esto podemos ver que son mallas muy finitas, ¿sí? Se colocan uno encima del otro, se coloca el tamiz, el cemento en el tamiz superior y luego se hace vibrar en un dispositivo mecánico, o sea, no se hace a mano, como haríamos con la harina de maíz, por ejemplo, en nuestras casas, no, ¿verdad? Sino que se deposita sobre una superficie vibratoria, o sea, se le ajusta todo con tornillos y se le hace vibrar a una cierta velocidad y cierto tiempo. No es de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, en el reservorio inferior, que va a estar bien abajo, ¿verdad? Ahí lo que se instala, esto que les dije, la máquina zarandeadora. Zarandear quiere decir agitar, mover, ¿verdad? Entonces se hace, ven, durante 15 minutos a 160 revoluciones por minuto. O sea que sería esta la vibración que le va a dar la base. Y cuando termina este tiempo, tenemos que fijarnos en el tamiz que tiene 74 micras, o sea, de todos los tamices superpuestos, en el que tiene 74 micras no debe haber un residuo de 15%, mayor a 15, y en el que tiene 117 micrones no tiene que haber más del 1% del residuo. Y ese por ciento se saca en base a la masa de cemento que se puso a tamizar. Supongamos que era 100 gramos, ¿verdad? Entonces, de 100 gramos, ¿verdad? 1 gramo nomás tiene que quedar en este tamiz, ¿verdad? Y el 15% de 100 en el tamiz de 74. Y de esa manera se mide el grado de finura. Estas son técnicas estandarizadas. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que existe una normativa para hacer bien descrita. Generalmente esas normas se compran del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y se tienen que realizar así tal cual dice.
Y además todo el equipamiento debe estar revisado, debe tener esos 160 revoluciones por minuto, medido con un tacómetro, etcétera. O sea, hay que cumplir, ¿verdad?, a cabalidad. Otro ensayo para la finura de molido también se puede utilizar, pero esto hay que, más que los tamices, en realidad, hasta en el colegio técnico había tamices, 2 juegos luego, ¿verdad? No es difícil. Y en la uni también hay, en ingeniería hay tamices, sí o sí, ¿verdad? Se usa no solo para cemento, se puede usar para piedras también, o para cualquier otro material, carbón, lo que sea que se vaya a usar. Este otro estudio es otro tipo de ensayo. Lo que se hace es tener, esto es un cilindro, ¿cierto? Una muestra de cemento compactado según normativa también, y se hace pasar una corriente de aire, y entonces, en función a la finura, va a tener más aplanamiento, digamos, o menos porosidad, si lo quieren ver de esa manera, y va a tener una resistencia a el soplado. Y entonces se mide de esa manera por una corriente de aire, se observa la porosidad del material y con ello el tamaño de la partícula. O sea, se le hace volar, en una palabra rápida, dentro de un recipiente, y entonces se puede deducir la finura. Pero está normatizado también, sí o sí. Pero de los tamices, ¿verdad?, es muy sencillo de realizar. Otra prueba es la pasta normal, muy importante, porque acá, por ejemplo, ya va a incluir también el agregado de agua, la calidad del agua. El agua tiene que ser potable. No puede ser agua muy dura, ni muy ácida, ni que tenga sulfatos en exceso. Tiene que ser agua potable. Y lo que se hace es pesar cierta cantidad de cemento, agregarle agua, ¿verdad?, y proceder a su mezcla o amasado durante 5 minutos a presión y temperatura y humedad determinados. O sea, esto se tiene que controlar también, fijados. La presión generalmente es la presión atmosférica. La temperatura 25 grados y la humedad se tiene que fijar. Se llena con la pasta un molde tronco cónico. Ahora vamos a ver la figura, que tiene toda su medida. O sea, es algo especial para hacer esta prueba, no es cualquier dispositivo. Y se apoya sobre una base pulida, una superficie pulida, como puede ser vidrio o mármol. Y luego en ese cilindro o en ese molde tronco cónico se introduce una sonda cilíndrica de 1 centímetro de diámetro que tiene un peso de 300 gramos que está sostenido. O sea, vamos a introducir una sonda que tiene un peso determinado, ¿no es cierto? Y este émbolo está fijado por un tablerito que tiene una graduación. A ver, vamos a mirar. No. Ay, no me diga que no tengo. Acá está. A ver. Esta tiene que ser la superficie. Aunque este es Vicat. Se me fue la imagen. ¿Dónde estaba la imagen? Esperen. Bueno, lo voy a poner después en el video porque yo tenía la imagen de esto, pero no sé dónde se fue. Bueno. Se introduce la sonda lentamente en la pasta hasta que quede detenida por ella. Cuando luego de sucesivas pruebas se detiene a 6 milímetros del fondo, se ha obtenido la pasta normal. Esto también se hace con ese aparato de Vicat que les voy a mostrar enseguida. Esta parte, pero yo le quería mostrar cómo se hace toda la mezcla. Pero bueno, ahora les muestro. El fraguado, vamos a ver primero. El aparato de Vicat, ¿qué es esto? Se necesita una aguja de acero, que está acá, ¿sí? Tiene que tener un descenso vertical respecto al molde y una carga de 3 kilos. Acá está el tablerito ese que yo les dije. Y acá se va a caer la carga de 3 kilos. Se realiza un molde, que es lo que yo le quería mostrar. Acá podemos ver un poco
el molde tronco cónico. Vuelvo acá. Acá está. De 4 centímetros de alto, de 8 y 9 centímetros de diámetro, con la base apoyada en una superficie pulida. Esta. Y la base vamos a apoyar acá en la superficie pulida, ahí está el vidrio. ¿Sí? Ahí va a ir. O sea, no tiene base, este es un cilindro abierto. ¿Entienden? Se trabaja en cámara húmeda porque hay que darle cierta humedad. Entonces lo que se hace es introducir esta aguja acá. Esto se pone acá arriba, se introduce la aguja y varias veces hasta que se detenga la aguja a pesar de tener el peso, ¿verdad?, que él está introduciendo en la pasta. En el final del fraguado, el accesorio cilíndrico en la aguja, se produce una inversión del molde y la realización de la experimentación hasta no observar daño en la pieza. O sea, cuando la pieza ya fraguó, ya se endureció acá adentro y no permite más que la aguja ingrese. Y tampoco se tiene que romper. A eso se refiere con no observar daño en la pieza. Este mismo ensayo, muy famoso, es de Vicat, se usa también para saber si está bien la consistencia de la pasta que está en relación al fraguado. Por eso dice acá fraguado. Entonces, todo esto es el aparato de Vicat. A ver acá. Otra prueba es la expansión, o sea, cuánto puede llegar a agrandarse el cemento una vez fraguado. En realidad, el cemento se contrae un chiquito, ¿verdad? Pero justamente lo que quiere buscarse es que no haya expansión. Entonces se puede hacer un ensayo para medir la expansión y el método se llama método de Le Chatelier. Necesitamos un molde cilíndrico abierto por una acá. Este molde cilíndrico que está abierto acá. Está abierto y se puede abrir más o cerrar. Entonces tiene un cilindro abierto. Se mantiene el molde en cámara húmeda durante 24 horas y se mide la distancia entre las agujas, es decir, acá, esta distancia. Si el cemento se expande, va a abrir este cilindro y las agujas se van a separar, ¿verdad? Y entonces esa separación es lo que se mide para poder determinar la constancia de volumen que tiene el cemento una vez fraguado, la pasta sería, ¿verdad? Entonces ven, acá tenemos el molde, como les dije, y lo que se hace es hacer primero una medida y luego hacer hervir, porque así se hace, en baño María durante 3 horas y se vuelve nuevamente a tomar la medida. Con la diferencia entre ambas medidas se mide la expansión. Y esa expansión no debe ser mayor de 10 milímetros. O sea, porque no se quiere que los cementos expandan, a no ser que esté catalogado el cemento como un cemento expansivo, que hablamos la clase pasada. Los cementos expansivos se utilizan para rellenar espacios, se utilizan para romper rocas también, en vez de usar dinamita. O sea, son unos cementos que se denominan tensantes. En ese caso, se puede llegar a tener una expansión mayor de 10 milímetros, pero eso está catalogado como cemento expansivo. Para el cemento Portland, que es el que estamos nosotros analizando, esa expansión no debe ser mayor de 10 milímetros. Entonces, repito, acá se coloca la pasta, esto está abierto ahí, tiene 2 agujas en cada lado del cilindro, en cada lado abierto, y se deja endurecer, se toma la medida acá, la distancia, luego se hace hervir por 3 horas y se vuelve a tomar la distancia. Y la diferencia entre sin hervir y hervido no debe ser mayor a 10 milímetros. Con eso se toma entonces la expansión. Esto ya vimos. Se puede también
saber a qué se debe todo el fraguado y el endurecimiento en el cemento. Pero las reacciones químicas no son sencillas, porque no como la cal ordinaria, la CaO. Esa ahora sabemos bien que se mezcla con agua, se forma el hidróxido de calcio, se mezcla con arena, luego ese hidróxido de calcio toma dióxido de carbono del aire y forma de vuelta carbonato de calcio más agua. Y esa es la reacción de fraguado para una cal ordinaria. Pero para una cal hidráulica o un cemento, como le decimos, las reacciones no son sencillas porque son complejos que se forman, o sea, se llaman módulos, ¿sí? Pero de todas maneras es un fenómeno mediante el cual la pasta de cemento deja de ser plástica y adquiere rigidez, ¿eh? Y una vez que adquiere rigidez ya no admite el moldeo, es decir, que no podemos ya cambiar la forma de ese producto. O sea que pasa del estado fluido al estado sólido. Y acá hay algunos ejemplos de los módulos del cemento, ¿no es cierto? Este era el módulo de óxido de calcio y silicato. Puede ser de aluminio también, si tiene mucho aluminio, ¿verdad? Y las reacciones que se van formando, esto no tienen que saber. Luego, cuando terminó la fase de hidratación, tenemos el endurecimiento. El endurecimiento es cuando esa masa sólida que teníamos acá, ¿verdad?, desarrolla propiedades mecánicas en el material. ¿Cuáles propiedades mecánicas? Tienen que ver principalmente con la resistencia a la torsión, la resistencia a las fuerzas, etc. Ahora vamos a ver. Dependiendo de la velocidad de fraguado, el material presentará distintas propiedades. Y acuérdense que en el fraguado influye muchísimo el grado de finura. Bueno, para poder explicar esas pruebas de resistencia tenemos que saber lo que es el mortero, porque esas pruebas de resistencia se hacen sobre el mortero. Se llama mortero a la mezcla de cemento más un agregado fino como arena más agua. Entonces se puede considerar como un tipo de hormigón, que es la palabra que se utiliza frecuentemente, ¿no es cierto?, como material de agarre. Por ahí los morteros no son solamente de cemento, pueden ser mortero de cal también. Y ahí están las proporciones generalmente. Hormigón, tipos de hormigón. Esto voy a pasar rápido. Armado, pretensado, postensado, etc. Y vamos a esto directamente. Las propiedades físicas que tienen que ver con el fraguado y endurecimiento, que se hacen con las pruebas de fraguado con el aparato de Vicat, por ejemplo. Acá. ¿Sí? Esto se hace con el aparato de Vicat. Y las propiedades mecánicas tienen que ver con la resistencia a la compresión, o sea, apretar con cierta fuerza, a la tracción, o sea, a estirar, al corte o cizalla y a la flexión, ¿verdad? Son las palabritas que se relacionan con el movimiento que se le puede hacer a la pieza de cemento. El comportamiento mecánico de un material refleja la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material, o sea, cuánto se deformó ese mortero seco, ¿verdad?, con la fuerza que se le aplicó. Y vamos a nombrar nomás las pruebas. Ustedes tienen que nombrar nomás estas pruebas. Estas tienen que saber cómo se hacen, ¿sí? Y estas nombrar. Y solo les voy a mostrar como, por ejemplo, la compresión. La fuerza tiene este sentido, ¿no es cierto? Porque se comprime el cilindro que se fabrica, ¿verdad?, con una medida determinada, a una humedad, 28 días, etcétera. Tiene toda su técnica. Y luego la fuerza que se le aplica también. Generalmente se hace en dispositivos como estos. Y acá le está aplicando la fuerza. ¿Sí? Entonces se hace, por ejemplo, a los 7 y a los 28 días, un día en el aire y 27 días en el agua.
a la probeta. La probeta sería el cilindro de cemento. Esto sí tienen también en el laboratorio. Seguro que van a hacer cuando den resistencia de materiales. Bueno, después tienen resistencia a la tracción. Solo para mostrarles acá, esto no tienen que saber porque ya escapa ya de química 2. Resistencia al esfuerzo de, o sea, que este no solamente le comprime, sino que le desplaza hacia un lado la fuerza, ¿ven? Entonces se mide la deformación que puede tener ese cuerpo. Ah, bueno, y hasta acá luego ya llegué. Entonces quiero... Profe, Sí. ¿podría decirnos desde qué hasta qué sale, por favor? Y mira, tenés que guiarte por la guía. Esta que voy a dejar mañana, ¿sí? Acá. ¿Está? Pero, a ver un poquito. Las últimas diapositivas... Yo me refiero a las diapositivas. Por eso. A eso es lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, acá, a ver qué número de diapositiva es. 17. Acá en la 17, a partir de ahí, ya vienen estas pruebas que son de resistencia mecánica. Estas pruebas de resistencia mecánica van a dar ustedes en otra materia. Entonces, no, yo no quiero meterme con esto, ¿sí? Pero hasta acá sí tiene que ver con la química. Entonces, de las propiedades físicas, sí tienen que saber el fraguado y el endurecimiento. ¿Está? Que se hace, por ejemplo, con el aparato de Vicat. ¿Está bien? Y de las propiedades mecánicas, solamente tienen que citar cuáles son y cómo, qué es lo que se mide, la deformación, ¿verdad? La deformación que pueda tener el cilindro de cemento, ¿no es cierto? De pasta, de mortero, y nombrar estas pruebas nada más. Entonces, hasta la diapo 17 sería, si quieren verlo de esa manera. Yo me refería, profe, a las diapositivas que se subieron en el Classroom. Y dos nomás son. No sé si esta ya subí, seguro que ya subí. Uno que es la introducción general, la clasificación, y voy a salir ya de acá un ratito. Así les veo. No sé, creo que este aún no subió. Este no, ya no subí. Bueno, yo voy a subir ahora entonces. Voy a subir esta, porque son dos juegos de diapositivas que les dividí nomás para que no se queden así tan largas. Una de la clase pasada que tiene que ver con la materia prima, la fabricación de los aglomerantes, las definiciones, ¿verdad? Los tipos de cemento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, esa ya está subida. Y yo pensé que ya subí también esta, pero ahora mismo yo termino la clase y siempre me quedo revisando todo lo que necesitan ustedes. La primera es la que se llama aglomerantes, ¿verdad? Aglomerantes, sí. Y esta se llama aglomerantes ensayos. Así se llaman. Esas son entonces los dos juegos de diapositivas para la prueba. ¿Está bien? Bueno, repito, para estudiar guíense de estas preguntas que mañana voy a dejar en la fotocopiadora Raquel frente al portón de acceso de la uni. Otra cosa, miren los videos, por favor, ¿sí? Miren los videos. Igualmente esos videos mirábamos también en las clases presenciales, pero algunas más cortitas, ¿verdad? O sea, miren porque ahí ustedes van a poder ver, ¿verdad? Cómo es en la realidad, ¿sí? Por más que sea un video, alguna vez pueden ir a visitar también Valle Mí, ¿verdad? ¿Por qué no? Y ahora también les voy a subir unos videos sobre los ensayos, ¿entienden? O sea, estos ensayos que yo recién les expliqué, la finura, la expansión, el peso específico, el fraguado con la aguja de Vicat, etcétera. Hay unos videos que son de universidades donde les muestra cómo se hace. Algunos son de alumnos, ¿sí?
Eso lo voy a subir también y por favor miren también. Bueno, y espero un parcial mejor que el de aguas, ¿eh? Voy a llamar la lista, por favor, si están atentos. Ahora son 67. No quiero que aparezcan ahora mientras yo llamo la lista. Por favor, sean honestos. Aguilar Velasco. Presente, profe. Jonathan Aguilera. Amarilla Abogado. Alejandro. Aranda Salinas. Presente, profe. Arandas Jesús. Armoa Jazmín. Presente, profe. Bueno, Arrúa Raimundo. ¿Puede salir, Jazmín? A los que le llamo ya pueden salir. Arrúa Raimundo. Ábalos Gastón. Presente, profe. Ábalos Leandro. Presente, Muy profe. bien. Ayala Pamela. Ayala Emanuel. Bateque, perdón. No está. Matías Barmuta, que se retiró. Barrios Arrúa, Tomás. Profe, Jesús Aranda Celina. Aranda Salina. ¿Y vos entraste ahora o...? No, yo estaba, Ah, profe, estaba, no, bueno. estaba en el baño. Bueno. Barrios Tomás. No, porque Profe, hay algunos que en el chat. escriben en el chat Sí. que Yo voy a ahora voy a llamar y yo voy a revisar el chat, pero si no vamos a perder mucho tiempo, ¿sí? Barrios Tomás. Después yo corrijo. Benítez Hilda. Bogado Iván. presente. Cabrera Jessica. Jessica Cabrera, ella estaba, parece muy preocupada, la otra vez me habló, pero estuvo la clase completa. Cabrera Cuba. Presente, profe. Cabrera Betina. Presente, profe. Muy bien. Cano Jorge. Presente, profe. Castel Mariane. Presente. Muy bien. Castillo Jorge. Presente, profe. Ok. Chena Jessica. Presente, profe. Cristaldo Denis. Presente. Bueno. Domínguez Alejandra. Presente, profe. Duarte Gloria. Presente, profe. Gloria. Duete Horn. Espinosa Iván. Presente, profe. Esquivel Torres. Presente, profe. Genial. Figueredo Larisa. Presente, profe. Cleitas Jennifer. Flores Raúl. Presente, profe. Jennifer. Jennifer, sí. Sí. Flores Raúl. Gallinar María Lara. Presente, profe. Muy bien. Garay Luis. García Carlos. García Sonia. Presente, profe. Jiménez María Victoria. Presente. González Luis. Presente, profe. Gregor Lucas. Presente, profe. Goodman Adolfo. Presente, profe. Hermosilla Enrique. Presente, profe. Hochi. Presente, profe. Listo. Ibarra Joel. Presente, profe. Falta poquito. Isaza Marcelo. Jacket Diego. No funciona mi micrófono. Kiser Karen. Presente, profe. Bueno, Lamarque Fernando. La Rosa Néstor. Collin me falta también. Presente, profe. Ahí ya está. La Rosa Néstor, no, ¿verdad? López Adriano. Presente, profe. Bueno, Lugo Milagros. Presente, profe. Martínez Nicolás Emanuel. profe. Martínez Walter Nicolás. Presente, profe. Bueno,
Ahí ya estamos terminando. Casi. Martínez Pamela. Presente, profe. Mendevien Belén. Profe, una consulta. ¿Eh? Esa guía que No se entrega. Es para estudiar. Jazmín Lot. Presente, profe. Bueno. Noguera Mari. Presente, profe. Ocampo Delio. Presente, profe. Paredes Paola. Presente, profe. Pedroso Alejandra. Presente, Ramírez Florencia. Ramos Nelson. Presente, profe. Bueno. Rivero Karen. Presente, profe. Bueno. Rodríguez Ruth. Rojas Molas Joana. Rojas Luján. Presente, profe. Rosa Jennifer. Voy a mirar después los chats, no se preocupe. Ruiz Otelo. Presente, profe. Bueno. Saavedra Marcos. Sabluk Diego. Samaniego Ángela. Presente, profe. Bueno. Sanabria Juan Bautista. Sanabria Andrés. Presente, Andrés, profe. ya viste, listo. Santa Cruz Rubén. presente, profe. No sé si esa era tu pregunta, Rubén, si se entregaba. No, yo quería saber si no tendría en formato digital para alzar en el clase. Sí, seguro que tengo, voy a subir también. Es solo que el folleto, lo que no sé si tengo. Silva Amaru. Testa Belén. Presente, profe. Bueno. Toledo Andrés. Presente, Trombeta Luis. Presente, profe. Tujolque Michael. Presente, profe. Valdés Elian. Presente. Vázquez Ingrid. Presente, profe. Vera Gastón. Presente. Villalba Mendoza. Presente, profe. Franco, ¿verdad? Villalba Luis. Presente. Super. Villalba Celeste. Presente, profe. Villamayor Alexis. Presente, profe. Está bien. Guasmut Andrés. Presente, profe. Y Wolfedmut. Alex. Él está, profe, pero no anda su micro. Bueno, ahora voy a fijarme. Bueno. Entonces, ahora lo que pusieron, yo me quedo a revisar los chats y la hora que pusieron. Y si no tienen más preguntas, entonces termina la clase. ¿Sí? Lo que me preguntó Santa Cruz, yo lo que tengo son las preguntas, seguro que tengo, pero el folleto escaneado no estoy segura. Además, el escaneo es feo. Pásenla por la fotocopiadora. Dale, profe. Muchas Dale. gracias. Bueno, me fijo ahora los chats. Chao, chicos. Chao, profe. Salud, profe. Chao, hasta luego.